musicales de cuerdas, de donde emanan vibrantes sonidos de tradición, formador de generaciones de luthiers. En honor a su brillante trayectoria de más de 60 años en ese noble oficio y a su invaluable aporte cultural a la nación, en un loable legado a las nuevas generaciones, reconociendo su vida ejemplar como ciudadano forjador de una hermosa familia y como creador de una escuela propia en la enseñanza de la lutería, en Valencia a los 29 días del mes de noviembre del año 2025. Bueno, Pascual, está también en la salida, en los límites del estado, están los dos, a la derecha y a la izquierda. Ya cuando vienen de allá para acá y ven los estado, ya estamos entrando al estado Carabobo. Hasta yo mismo lo dije, muchas veces que voy ya lo digo. Sí, de manera que entonces eso es todo. Por ahora, la bandola carabobeña, que es nuestra bandola. Y ojalá, yo pido aquí que ojalá que se tome, porque yo no estoy, voy a decir esto, yo no estoy ambicionando, diciendo, yo no ambiciono nada, inclusive, claro, todos los instrumentos que he hecho, pues los he cobrado, porque si uno no cobra, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay muchos instrumentos que yo que yo los he dedicado más que todo a los niños, porque para mí los niños es algo muy especial y muy aparte, pero a ver si podemos, si se puede, no sé, conseguir buen material, conseguir los equipos, los accesorios que son tan costosos. Ciudadano, formador de una hermosa familia. Es Benito el que está cerca de las tradiciones. Benito desde hace mucho tiempo la Cruz de Mayo, las tradiciones. Una chicha hermosa, sabrosa. La chicha sabrosa. Pregúntale a la profesora Alicia, ¿era sabrosa la chicha? Esa chicha es famosa, ¿sabes? Soy un pobre campesino, nacido y criado en el campo, yo nunca pude estudiar. Mi padre no me educaron, solamente me enseñaron que tenía que trabajar. Soy un pobre campesino, nacido y criado en el campo, yo nunca pude estudiar. Mi padre no me educaron, solamente me enseñaron que tenía que trabajar. Era pecadilla, mi libro era un pajonal, con un poco en la escuela, solamente un cochal, y me brindaba su no quería descansar. La regla era una peinilla que tenía de estalonada, el vaca punta una lima y una piedra de morar, el cuaderno era una chícora y mi pulpo era un morral. Y los campesinos que yo venía en febrero. Yo soy un hombre sencillo, humilde, noble, sincero, cariñoso y popular. Por eso vivo tranquilo en este mundo moderno, sin que nadie me haga un mal. Yo soy un hombre sencillo, humilde, noble, sincero, cariñoso y popular. Por eso vivo tranquilo en este mundo moderno, sin que nadie me haga un mal. Se podrán casar. Como son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda,
y yo la quería y ella me adoraba. Pero el hecho sombras se me interponía y cuando las sombras cubrían las casas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su alma, a su casa. ¿Cómo la quería? ¿Cómo le cantaba sus ansias de amores? Y cómo brillaba con él su guitarra. Cargaba el machete y bajo el brazo la hermosa guitarra. Llegó hasta mi lado, tranquilo y sereno. Me clavó en los ojos su fría mirada. Me dijo, ¿me esperas? Y le dije, te espero. ¿Que era bravo el hombre? Bravo, muy bravo. ¿Sabe que los hombres machos, los hombres bravos pelean, no hablan? Y al fin seguimos el lío. Y tendido en el techo, tendido en el suelo, hundía el machete buscándole el alma. Porque en el alma se llevaba mi hembra y yo no quería que se la llevara. No tema, señora, son cortas palabras. Todavía en el suelo me dijo, quiérela, qué buena, quiérela, como yo la he querido, quiérela, que aunque muero, la llevo en el alma y tuve celos de aquel que moría y que aún muriendo la amaba y yo no quería que se la llevara. Muchas gracias, muchas gracias. Digo que de verdad que yo me perdí un poquito, pero por lo menos... A Dios, ¿verdad? Que está bien de su arte, de amarte, de perdonarte, nunca abandonarte. Muchas gracias a todos por venir. Hay alguna que no puedo decir nombres porque me dice, ay, a mí no me dijo. Entonces yo le agradezco a todos por haber venido a este homenaje al señor Benito Guerrero, mi esposo. No hace mucho, tenemos 50, ¿no? Cumplimos el 31 de enero. Y entonces él me conoce un poquito, yo lo conozco un poquito. Aguantándonos todos, no uno solo, sino bueno, vamos. Bueno, que pasemos buen día y muchas gracias a todas. Los artesanos en esa época eran muy egoístas, no decían en realidad lo que decían. Y ya para esa época ya mi abuelo había muerto, pero yo sin embargo agarré algunos instrumentos poco a poco, algunos que no servían para nada, yo los desbarataba para ver cómo era y así sucesivamente. Así aprendí todos los instrumentos habidos y por haber de cuerda, porque la lutería es una cosa muy extensa. Eso no se puede tener uno solo a aprenderla, no, eso es para todo, para varias gente, varios aprendices. Los primeros, una vez que yo ya hice esos instrumentos, entonces ya me decidí por hacer uno para el 4, pero eran instrumentos que en realidad no valía la pena, estaba empezando y así sucesivamente. Y tenía inquietud por los instrumentos, por la música. Elaboraba el instrumento bellísimo y con muy buen sonido.
y además en la reparación para nosotros. Y mucho la cultura porque nosotros los músicos le agradecemos mucho a él la elaboración del instrumento, la reparación y el creador de la bandola caraguaña.